Buenos días, queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Levítico 23, capítulo 15 y 16, que han sido los textos de nuestras últimas reflexiones, dice así: a partir del día siguiente, el sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne en honor al Señor, y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. Y hemos estado comentando un poco más acerca de la famosa fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Pues es un evento muy importante, trascendente. Hechos capítulo 2 es la llegada del Espíritu Santo a la vida de la iglesia y la potenciación que él hace de cada persona al vivir en cada creyente. Sin embargo, tenemos que irnos unos cuantos milenios atrás para revisar el origen de esta fiesta de Pentecostés y darnos cuenta del valor que tiene. Ahora, hay cosas allí que desconocíamos. Hoy recibí un mensaje, realmente me emocionó mucho, te lo comparto. Me dice: pastor, gracias por seguirnos explicando las fiestas de Yahvé. Y gracias por hacernos parte de estas festividades que yo no entendía para nada. Y también recibí hace 2 días otro que me dice: pastor Víctor, muchas gracias, porque ahora entiendo un poco mejor las fiestas de Yahvé o las fiestas de Dios. Y así tengo otros varios mensajes, no los voy a leer para ti, pero ¿qué es la cuestión? La idea es que tú y yo podamos entender un poquito mejor o un poco más la Biblia, la palabra de Dios y su mensaje para nosotros ahora. Y como te he estado mencionando, pues Dios es un Dios festivo, un Dios que disfruta la vida y disfruta dar vida, y además disfruta la alegría, creó la sonrisa, creó las carcajadas, creó pues la dicha, la bienaventuranza. Dios es un Dios que hace fiestas. Como te dije en otro devocional, Jesús citó en el Nuevo Testamento, en sus famosas parábolas de la oveja perdida. Él dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos cuando esta oveja es encontrada, ¿no? Entonces, la idea es que Dios es un Dios muy alegre, muy festivo, y que goza Él también de que su creación, sus criaturas, tú y yo, podamos tener esta vida. Te comparto un poquito más de la historia de Shavuot, esta fiesta de Pentecostés, una parte más de la historia, de estas historias o segmentos de historias que te he estado platicando. Dice así: mientras los hijos de Israel estaban atareados con los preparativos, Moisés escaló la montaña en busca del Señor. Entonces el Señor le dijo: reúne a todo el pueblo, mas antes dirige tus palabras a las mujeres de Israel, para que escuchen y aprecien mis enseñanzas. Cuando mis palabras hayan penetrado en sus corazones, ellas ayudarán a sus esposos en la educación de sus hijos, para que siempre transiten por el camino de la Torá o de mi ley. Entonces, Moisés, cuando hayas terminado de hablar con las mujeres de Israel, te volverás hacia los hombres y les enseñarás todo lo que te he enseñado. No debes omitir nada de todo lo que te he dicho. Déjame hacer un paréntesis aquí. Imagínate cómo sería el mundo si todos hiciéramos un poquito de caso de esto. En que los padres no dejáramos la enseñanza de los principios de Dios en manos a veces de personas desconocidas,
y ese es en el, por así que en el menos peor de los escenarios, pero en el peor de los escenarios, que ni siquiera nos interese ni siquiera nos importe la educación de nuestros niños, pero sobre todo enseñarles la Torá, la palabra de Dios, la ley. Y aquí, según esta historia, esta narración, Dios le dijo a Moisés: dile a las mujeres, a las mamás, que me ayuden, quiero enseñarles a ellos, voy a darles mis enseñanzas a ellas, para que ellas me ayuden y ayuden a sus esposos en la educación de sus hijos. Y luego dice que Moisés se volvió hacia los hombres para enseñarles, o la idea era enseñarles para que ellos también enseñaran a los niños. Es decir, hay un tremendo poder en este encargo que Dios hace a los padres. Los papás somos los directamente responsables de enseñar la Torá o la ley de Dios a nuestros niños. Pero lamentablemente muchas veces dejamos eso en manos de personas que no tienen esos principios, y a veces ni siquiera sabemos quién está enseñando a nuestros niños y sobre todo sobre qué principios se están enseñando. Y tú ya ahora sabemos todo este debate que hay sobre la educación en nuestro país, cómo se están debatiendo leyes y la información que se quiere dar en los libros de las escuelas, y toda esta cuestión de secularizar la enseñanza y luego además tergiversar la enseñanza con principios que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, si nosotros hiciéramos caso a esto, si nosotros pusiéramos atención a esto, me parece que nuestros niños, nuestros hijos, tendrían otra perspectiva también sobre la vida, sobre los problemas, sobre el medio ambiente, sobre la sociedad. En fin, tendrían otra perspectiva porque tendrían la perspectiva de la Torá, la ley de Dios. Así es que es una grande tarea. Luego dice acá más la historia. Moisés descendió de la montaña y habló a todos los hijos de Israel, tal como le fuera especificado por Dios. Cuando Moisés hubo terminado de hablar, todos dijeron al unísono: todo lo que Dios nos ha ordenado hacer, lo realizaremos con gusto. Todo lo que Dios nos ha ordenado hacer, lo realizaremos con gusto. Entonces Dios preguntó qué garantía podían ofrecer de que planeaban cumplir su palabra, pues a menos que le ofrecieran garantes satisfactorios, Él no les entregaría la Torá, no les entregaría la ley. Ellos respondieron: nuestra garantía son nuestros santos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son nuestros garantes, replicó el pueblo. No, contestó el Todopoderoso, deben darme otros garantes, pues Abraham puso en duda mi palabra diciendo: ¿cómo sabré que heredaré la tierra de Canaán? Y Isaac amaba a Esaú, quien me odiaba. Y Jacob, cuando estuvo en aprietos, dijo: mi camino está oculto del Señor, por eso debo pedir mejor garantes que ellos. Debo pedir otras garantías. Los hijos de Israel consideraron el problema por un momento y luego dijeron: ¿aceptarás a nuestros hijos, los que nos nacerán, como garantía para asegurarte que tenemos la intención de cumplir tu Torá? Vuestros hijos son en verdad la mejor garantía que me pueden ofrecer y los acepto, como prenda de confianza. Prometemos fielmente estudiar la Torá y enseñar la Torá a nuestros hijos, para que ellos a su vez enseñen a sus hijos, y así sea por siempre. Vuestras palabras me agradan mucho, contestó el Señor. Ahora vigilaré vuestras acciones. Fíjate qué hermoso termina esta narración.
Ellos están diciendo, te damos como garantía a nuestros hijos. ¿Qué perspectiva de que los hijos son de Dios, los niños son de Dios? En nuestro país ahora mismo se está debatiendo una ley sobre el aborto, y ya tiene esto tiempo en la mesa, ¿no? Y tú y yo sabemos todo lo que esta situación ha provocado en otros países. Pero al contrario, según este cuento, los niños eran una garantía para Dios, y además el pueblo se comprometía a enseñarles a los niños la Torá, darles a los niños los mandamientos de Dios, darles a los niños el tesoro más preciado que Dios tenía, que era su Torá. Así es que me parece que hay mucho que reflexionar al respecto, y sobre todo mucho que hacer, mucho que hacer. Espero que como este pueblo en esta narración, también tú y yo digamos, haremos todo lo que Dios diga que haremos. Estamos aquí para cumplir la Torá de Dios. Todo lo que Dios nos ha ordenado hacer, lo realizaremos con gusto. Que Dios te bendiga.